La lengua de las mariposas. Lenguaje, identidad y memoria. Introducción. La lengua de las mariposas es más que una historia de amistad. Es un testimonio sobre la memoria, la educación y el poder del lenguaje en la sociedad. La cogí. Con mucho cuidado, ¿eh? No hay que hacerles daño. Es una iris preciosa. ¿Ven? Tiene 4 alas. Y ese color, ese brillo, se lo da la disposición de unas laminillas imbricadas. O sea, unas escamas superpuestas como las tejas de los tejados. ¿Y la lengua? La lengua se llama espiritrompa. A verla. No, ahora la tiene enrollada debajo de la cabecita, porque si no, no podría volar. Para verla necesitaríamos un microscopio. ¿Qué es un microscopio? Un aparato para ver lo infinitamente pequeño. Estos diálogos reflejan cómo don Gregorio emplea un lenguaje formal y didáctico, mientras que Moncho usa una forma más colonial y espontánea. La transmisión oral como forma de aprendizaje. Ejemplo. Cuando don Gregorio habla de las mariposas y su lenguaje enroscada, lo hace con un tono narrativo que capta la curiosidad de Moncho y los otros niños. Ejemplo. Cuando Moncho tiene un ataque de asma en el bosque, don Gregorio lo hunde en el río y el ataque finaliza. Siempre se había creído que con el agua bendita se curaba, pero no fue así. Se considera como un mito. La autoridad del maestro y la legitimidad del conocimiento. Ejemplo. En varias escenas, él responde a las preguntas de los niños con paciencia, sin ridiculizar su forma de hablar ni corregirlos de manera impositiva. Implicación social. La lengua estándar permite a que los estudiantes expandir su comprensión del mundo y superar las limitaciones de un entorno marcado por el analfabetismo y la superstición. Análisis de la tensión entre la lengua formal de la educación y la lengua local usada por los campesinos. Implicación cultural. En un contexto donde el maestro es una figura de respeto, su uso del lenguaje lo legitima como fuente de conocimiento, diferenciándolo de los curas o figuras tradicionales que emplean un discurso más dogmático. Resistencia a cultura y preservación de la identidad. Ejemplo. Moncho y su familia se comunican en un registro informal, usando expresiones locales que reflejan su cosmovisión. Implicación social. Mientras que el lenguaje académico se asocia con el progreso, el lenguaje popular refuerza el sentido de comunidad y pertenencia. Gregorio representa el ideal de un lenguaje que educa y emancipa, mientras que el habla popular refleja la cultura y la tradición del pueblo. La convivencia entre estos dos mundos es compleja, y el contexto de la guerra civil se convierte en un punto de tensión que marca el destino de los personajes. Implicaciones sociales y culturales del uso del lenguaje. Acceso al conocimiento, autoridad del maestro y resistencia cultural. Memoria colectiva y la historia oral. Ejemplo. Cuando Moncho grita insultos a su maestro en la escena final, es un acto de supervivencia, pero también un reflejo de cómo la presión social puede reescribir la memoria colectiva de un pueblo. La historia de don Gregorio será contada de otra manera, y la verdad será distorsionada por el miedo y la represión. Histórica y educación. Ejemplo. La forma en que don Gregorio explica la biología de las mariposas contrasta con el lenguaje simple y las supersticiones que dominan el pensamiento de los campesinos. En la escena final, cuando Moncho grita insultos a don Gregorio para protegerse de la represión, el lenguaje se convierte en un instrumento de supervivencia, revelando el poder de las palabras en tiempos de crisis. La evolución del lenguaje en la película, desde la curiosidad infantil hasta el miedo y la censura, simboliza la transformación de España con la llegada de la guerra civil. Y legado. Fragmentos de la película mostrando la influencia de don Gregorio en la vida de Moncho y su desarrollo intelectual. 1. Descubrimiento del conocimiento y la curiosidad. Fragmento. Don Gregorio. ¿Sabes, Moncho, por qué las mariposas tienen una lengua enroscada como una trompa? Se llama espiritrompa. Moncho. ¿Una lengua? Don Gregorio. Sí. Y la desenrollan para chupar el néctar de las flores. Análisis. En este fragmento, don Gregorio introduce a Moncho en el mundo del conocimiento científico de manera cercana y apasionante. No impone el aprendizaje, sino que lo representa
de manera natural, despertando la curiosidad del niño. Importancia de la libertad y la educación. Fray Gregorio no solo enseña conocimientos académicos, sino valores fundamentales como la libertad y la autodeterminación. A través del lenguaje, le transmite a Moncho la importancia de pensar por sí mismo y no aceptar imposiciones sin cuestionarlas. Conclusión. Las palabras nos construyen y nos salvan. La lengua de las mariposas es un testimonio de ello.